yo creo que el ataque va a ir por un tema de clases sociales, porque viene de un grupo privilegiado, de una empresa de un grupo empresarial, del tema de impuestos, de un montón de cosas que podría surgir durante la campaña. Y ese, para mí, y por lo que he visto, ese va a ser el ataque, ese sería el ataque, porque claro, venimos de un presidente empresario, banquero, y que muchos de ese sector quieren como hacer ver que el empresario no puede gobernar o va a Y gobernar no por dio sus intereses resultados. personales. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente a hablar sobre el Ecuador. Ayer se han hecho las elecciones presidenciales del Ecuador en un ambiente bastante hostil, ¿no? Hemos visto nosotros cómo han votado algunos de los candidatos, han estado con chalecos antibalas, muy resguardados, en una ola de violencia bastante compleja. Nosotros estamos con Joana Moreira, ex asambleísta por la Izquierda Democrática. Bienvenida, señora Moreira, a Exitosa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Radio Exitosa por el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes. Un saludo desde Ecuador. Muchas gracias por estar aquí para decirle a todos los que nos están escuchando que el día de ayer Luisa González, que es del mismo partido de Rafael Correa, y el empresario Daniel Noboa se disputarán la segunda vuelta, ¿es correcto? Sí, totalmente. Ya tenemos, bueno, desde el día de ayer se conocía, pasadas ya las 6 de la tarde, 7 de la noche, sabíamos que había una tendencia que ya era irreversible y el crecimiento de Daniel Noboa dejándolo atrás, incluso al Exitosa. candidato Topic y el candidato Villavicencio en tercer lugar. Sabemos que era una tendencia que no podía cambiar y llama mucho la atención cómo en los últimos días se cambió totalmente el tablero electoral. Y claro que seguía la muerte de Villavicencio, pero también del debate que se dio, hubo una tendencia hacia votos que emigraron de candidatos como Villavicencio, Jan Topic, Otto, incluso que estaba muy confiado de pasar a segunda vuelta, ocupó un cuarto lugar, siendo de verdad una derrota que no se esperaba venir de esa forma, por lo menos o de ese tamaño, pero sin duda alguna ya hay una seguridad que es que Daniel Noboa va a una segunda vuelta con Luisa González, y hay que ponerle un escenario como en el año 2006, donde su padre pasó a segunda vuelta siendo incluso el candidato con mayor votación, y en segundo lugar Rafael Correa. Las edades al revés en este momento, pero es un escenario muy parecido y creo que va a ser bastante novedoso verlo nuevamente luego de tantos años peleando partidos políticos. Incluso la lista que auspicia a Daniel Noboa es la primera lista con la que participó Rafael Correa años atrás, que es la 35. Uh-huh. Y entonces, para que nos ponga un poco en contexto, estos dos candidatos han pasado muy ajustados. ¿Usted cree que va a ser una contienda muy ajustada? El país está dividido porque nosotros, le pregunto esto porque nosotros en las elecciones pasadas, en realidad los candidatos estuvieron muy juntos. ¿Esto podría pasar en el Ecuador? Bueno, yo creo que aquí el candidato que cometa menos errores en esta campaña va a ser el candidato ganador. Y para mí también hay una suerte de un puntaje que le favorece a Daniel Noboa, Exitosa. porque tenemos un anticorreísmo muy marcado en el país que permitió también que Fernando Villavicencio quede en tercer lugar y que incluso la lista de asambleístas de él se convierta en la segunda fuerza política. Los asambleístas de Daniel Noboa, con una minoría, para decirlo en números más o menos, por ejemplo, ADN tendría 2 asambleístas y el partido Construye de Villavicencio tendría 28 asambleístas elegidos para la Asamblea Nacional. Entonces, ese electorado que votó por Villavicencio, que votó por la lista de asambleístas de Villavicencio, no sería un voto muy fácil o casi imposible de que pueda migrar hacia el correísmo. Entonces, pero también tenemos que analizar, por ejemplo, un electorado de Otto, un electorado de Jan Topic, que votaron por alejados de los antis, pero que podrían también ganárselos, pero con un discurso conciliador, un discurso de mano dura contra la inseguridad. Y ahí el candidato que mejor sepa leer ese electorado, como el electorado joven,
electorado que canaliza, que debate y sobre todo quienes mejores propuestas tengan para el tema de seguridad van a ser los ganadores en esta segunda vuelta. Aunque en el Ecuador le puedo decir cuál es la realidad o qué es lo que se siente, por lo Sí. menos, que Daniel Noboa tendría una amplia votación a diferencia de la candidata del correísmo, que incluso viendo, por ejemplo, los resultados, como cómo quedaron en la Asamblea Nacional, la candidata Luisa González logra una votación de 33.38%, mientras que los asambleístas de este mismo partido logran 39.37%, a nada de que si la candidata del correísmo, el binomio presidencial, hubiera obtenido la misma votación que sus asambleístas, hubiera estado en una sola vuelta, a poco, a nada casi. Entonces ahí podemos ver que la candidata es más la candidata que ni siquiera los del voto duro del correísmo quiso votar por ella. Y mucho de ese voto migró a otros candidatos presidenciales y en muy buena forma a Daniel Noboa, que tuvo un discurso alejado de la división, del extremismo, del ataque, que hizo su campaña solo, su campaña en territorio, que en el debate no atacó a nadie. Incluso dos candidatos a la presidencia lo elogiaron. ¿Por qué? Porque no lo veían como un contrincante. Y eso fue lo que le permitió a él ganar mucho voto indeciso y mucho voto del mismo correísmo que no se sentía representado por su candidata a la presidencia, pero sí votó por sus candidatos asambleístas en las provincias. Entonces, para mí es una carrera que usted puede ver cuál es la sensación día después de las elecciones, mucho apoyo, mucho respaldo para Daniel Noboa. Noboa, Pero yo quisiera pero sin duda saber, alguna no tienen que confiarse. claro, yo quisiera saber quién está más contaminada, cuál de estas dos campañas está más contaminado con el tema de la narcopolítica, ¿no? Porque hemos sabido de que los narcos, los sicarios están muy involucrados con la política. ¿El correísmo está más cercano a esto o el empresariado que apoya a Noboa? A ver, lo que podemos hablar es como candidato. Daniel Noboa vino de una de las familias más millonarias de este país, del grupo Noboa. Entonces ha sido un joven que no ha necesitado del financiamiento de terceros para poder hacer su campaña. Entonces viene con una labor social de siquiera hace 15 años en este país y por lo tanto no lo veo o no es lo que se podría decir de él en esta campaña, ¿no? No sería como un ataque que se le pueda hacer, como sí sería para la candidata del correísmo, en el que muchos de sus candidatos se los ha vinculado con estos temas y que semanas atrás incluso fueron detenidos con armas. Entonces, sí, el tema de la narcopolítica se lo ve más asociado en nuestro país con ese partido político y Daniel Noboa tuvo en ese momento ahora partidos que fueron su vehículo para poder llegar a ser candidato porque él estaba formando su propio partido político, pero el tiempo no le dio por esas elecciones anticipadas, pero fueron un vehículo para que él pueda llegar. Más allá de que, nuevamente, yo sí tengo que reconocer que ese partido era Alianza País, también el hermano del anterior presidente Lenín Moreno, ¿no? Y me parece que uno de sus asambleístas es hermano de Lenín Moreno, pero al final del día fueron los acuerdos que se tuvieron que hacer sobre la mesa en unas elecciones que nadie esperaba, que nadie se imaginaba, y por lo tanto, creo que por ese lado no irá el ataque, ¿no? Yo creo que el ataque va a ir por un tema de clases sociales, porque viene de un grupo privilegiado, de una empresa o de un grupo empresarial, del tema de impuestos, de un montón de cosas que podrían surgir durante la campaña, y ese para mí, y por lo que he visto, ese va a ser el ataque, ese sería el ataque, porque claro, venimos de un presidente empresario, banquero, y que muchos de ese sector quieren como hacer ver que el empresario no puede gobernar o va a gobernar y no dio resultados, por supuesto. Por Muy supuesto, bien. no dio el resultado debido. Muchas gracias a Johanna Moreira, ex asambleísta por la Izquierda Democrática. La segunda vuelta va a ser el próximo 15 de octubre y ojalá que las cosas sean más tranquilas, no haya más ataques contra nadie en Ecuador.